cecal, justamente por eso es que se denomina así, o también conocido como apéndice vermiforme, porque tiene una forma de lombriz. Bien, la apendicitis aguda, como hemos visto con algunos de ustedes ya en las prácticas, es la causa más frecuente de urgencias abdominales. Afecta en promedio a más o menos al 7% de la población general. Habitualmente el mayor índice se encuentra entre los 15 y los 30 años. Sin embargo, también se ha visto en infantes y también en población anciana. No hay mayor afectación en cuanto al sexo. Se afecta por igual tanto varones como mujeres. ¿Ok? Bien. Y entonces cuando hablamos de algo en general tenemos que definir de qué estamos hablando. Entonces, la apendicitis aguda es la inflamación súbita del apéndice cecal. Y si nosotros queremos, y esta es una información importante para cuando estén haciendo su internado, catalogarla según el Código Internacional de Enfermedades, llamado el CIE-10, tenemos que el K35 corresponde a apendicitis aguda, y luego las siguientes denominaciones van a estar pues para la apendicitis aguda con peritonitis generalizada, con absceso peritoneal, apendicitis no especificada, y la K36 para otros tipos de apendicitis. Bien, entonces eso lo van a ir viendo progresivamente, no es necesariamente tema de importancia en esta clase. En cuanto a la historia de la enfermedad, veremos que la primera descripción de esta terrible enfermedad caracterizada por una tumoración grande se llamó fosa ilíaca por estar justamente en esa zona. Pero fue el patólogo Reginald Fitz, en su libro Inflamación perforante del apéndice vermiforme, quien propuso el término de apendicitis hacia el año de 1886. El doctor Claudio Amian, en el Hospital St. George, en Londres, realizó la primera apendicectomía a un niño que tenía una hernia inguino-escrotal derecha. Ojo con esto. No estamos hablando que hizo una apendicectomía por apendicitis aguda, sino en un caso de hernia inguino-escrotal. Tal privilegio de operar a apendicitis aguda le correspondió justamente al doctor Charles McBurney, quien en 1888 realizó la primera apendicectomía. Y al año siguiente describió su famoso punto doloroso, que entiendo que todos ustedes ya lo conocen por el curso de semiología. Entonces, es más o menos la historia de la apendicitis. En cuanto a la anatomía, como se dijo inicialmente, el apéndice cecal representa la parte inferior del ciego primitivo. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, es como una elongación vermiforme del ciego. Está implantado en la parte inferior interna, a 2 a 3 centímetros por debajo del ángulo iliocecal. Ahí donde confluyen las cintillas, y esta es una buena referencia para quienes quieran seguir como especialidad la cirugía. Entonces, cuando aparentemente no se encuentra el apéndice, simplemente hay que seguir las cintillas, y donde se unen, ahí suele estar la base del apéndice. Las dimensiones del apéndice, bueno, son variables, ¿no? Desde 2.5 centímetros hasta 23 centímetros. Y el diámetro está entre 6 y 8 milímetros. Más de este diámetro ya nos está sugiriendo una apendicitis aguda. Tiene 3 capas, básicamente serosa, muscular y mucosa, de afuera a adentro. Las posiciones del apéndice son variables. Y dependiendo de su ubicación, también es que van a dar la sintomatología. Entonces tenemos una posición descendente, una posición externa
una posición ascendente interna, también le llaman paracecal interna o paraileal, y tenemos las posiciones retrocecales. Los porcentajes solamente están aquí consignados, no pienso preguntarlos porque va a variar dependiendo de la casuística de la cual se disponga, pero estas son cifras más o menos globales. Entonces tenemos, pues como se ha dicho, ¿no? Preileal, posileal, tenemos apéndices pélvicos, apéndices subsecales, retrosecales, en fin. Eso como simplemente conocimiento anatómico. La irrigación está a cargo de la arteria apendicular. Se encuentra inervado por el plexo mesentérico y a cargo del nervio vago. Y la función está en discusión todavía, ¿no? Hay quienes propugnan que tiene básicamente una función de tipo inmunitario por el gran contenido de tejido linfoide que contiene, pero se ha visto que la supresión del apéndice en las apendicectomías no ocasiona mayor alteración. La fisiopatología. ¿Cómo es que se produce una apendicitis aguda? Lo habitual es que sea por una obstrucción de la luz apendicular. ¿Y por qué se produce esta obstrucción de la luz apendicular? Básicamente por hiperplasia de los nódulos linfoides, hasta en un 60% de casos. Por fecalitos, un 35%, y por cuerpos extraños, parásitos, semillas, etcétera, por un 4%. ¿Esto qué va a producir? Se va a producir una asa cerrada, y entonces en el interior del apéndice van a proliferar las bacterias y el moco, el cual va a estar aumentado, todo lo cual lleva a la distensión del apéndice. Esa distensión va a condicionar oclusión de las vénulas y un consiguiente edema. Esto, a su vez, va a hacer que la sangre arterial siga llegando, lo cual aumenta la distensión, con lo cual se ocluyen completamente los vasos. Esto, a su vez, va a producir destrucción de las terminaciones nerviosas y aquí ya empieza la etapa dolorosa. Esto posteriormente ocasiona ulceración de la mucosa que puede ir hacia una necrosis de pared, perforación y peritonitis ulterior. Entonces, esta es más o menos la cascada natural de los eventos de la apendicitis aguda hasta la etapa de perforación y peritonitis. Conversábamos en la mañana que nosotros no debemos tener absolutamente todos los elementos para poder diagnosticar la apendicitis aguda, sino deberíamos desarrollar un alto índice de sospecha. Así, entonces nosotros vamos a ver acá, por ejemplo, una diapositiva en donde se ve que está la luz apendicular, en este caso obstruida por un fecalito, y se produce la inflamación. ¿Ok? Esta es básicamente la anatomía del intestino: delgado, grueso, colon ascendente, descendente, transverso, descendente y sigmoides. ¿Ok? Bien. En cuanto a la bacteriología, ¿cuáles son los gérmenes que más frecuentemente encontramos en las apendicitis agudas? Se ha visto que el patógeno más frecuentemente encontrado es el Bacteroides fragilis, que es una bacteria anaeróbica gram negativa. También se encuentra Escherichia coli, que es una bacteria gram negativa aeróbica. Es por eso importante que nosotros en el tratamiento profiláctico demos antibióticos que cubren tanto aerobios como anaerobios. La sintomatología. Aquí tenemos al doctor Murphy, quien describió la cronología que lleva precisamente su nombre.
la denominada cronología de Murphy, caracterizada por dolor epigástrico, náuseas que pueden llegar al vómito, hiporexia y fiebre. En su momento al doctor Murphy no le creyeron, pero poco después, habiendo realizado algo más de 200 apendicectomías por apendicitis aguda, se convirtió pues en una autoridad referente dentro de la cirugía y recién entonces comenzaron a darle la razón. Hablábamos también sobre que no necesariamente tenemos que hacer controles tomográficos o ecográficos para poder diagnosticar una apendicitis aguda. Entonces debemos nosotros desarrollar la semiología. Y la semiología tiene que ver directamente con el dolor. Y entonces tenemos que ver las características del dolor, dentro de ellas la duración, si es que ha tenido episodios previos, qué medicación ha recibido, porque muchas veces el recibir medicación altera las características del desarrollo de la enfermedad. Igualmente tenemos que ver la ubicación del dolor. Lo habitual es que tenga una ubicación inicial en epigastrio o mesogastrio, o completamente difuso, y que posteriormente se focalice en el cuadrante inferior derecho. Por otro lado, tenemos que ver la forma de inicio, si es una forma brusca o es una forma insidiosa, y también es conveniente evaluar la intensidad del dolor, así como la irradiación y la progresión del mismo. Todo esto va a hacer que nosotros desarrollemos un alto índice de sospecha diagnóstica. Las funciones vitales. Evidentemente ya evaluar el pulso, la presión arterial, la temperatura, que es importante, y la frecuencia respiratoria que puede estar o no modificada. Dentro del examen general, muchas veces los pacientes acuden así, con posiciones antálgicas, inclusive tomándose el abdomen de esta manera, y tenemos que ver el examen general, si la fascia es una fascia dolorosa, si efectivamente hay una posición antálgica, si el paciente está pálido, con sudoración, el tipo de respiración. A veces el paciente ya está con un cuadro peritoneal, entonces la respiración también se va a ver afectada. Dentro del examen abdominal, el examen preferencial, nosotros no debemos olvidar lo que nos han enseñado desde el inicio en semiología: la inspección, palpación, percusión y auscultación. Así pues, dentro de la inspección tenemos que evaluar el aspecto del abdomen. Si es un abdomen simétrico, si es un abdomen globuloso, si es un abdomen distendido, no es distendido, si presenta cicatrices, no hay cicatrices preoperatorias, o mejor dicho, operatorias anteriores, en fin. Dentro de la palpación hay que hacer una palpación general, buscar los puntos dolorosos como el McBurney, Robson, Bloomberg, dentro de los principales. Debemos acordarnos que existen más de 40 signos para apendicitis aguda y evidentemente no vamos a esperar que ustedes se aprendan todos ellos. Pero algunos de ellos sí van a ser muy importantes. Igualmente, determinar si el paciente tiene contractura y defensa muscular, entendiendo que la contractura se encuentra y la defensa se busca. Es decir, yo presiono y si el paciente se defiende, entonces ahí ya tenemos claramente establecido este elemento. Por otro lado, la percusión nos va a orientar en el sentido de que si el paciente tiene o no distensión abdominal y si esta es a expensas de líquidos o gases. Y la auscultación nos va a servir para probar o no que los ruidos hidroaéreos puedan estar normales, aumentados o eventualmente hasta ausentes, sobre todo en casos de cuadros peritoneales. Cuando ya tenemos una peritonitis aguda por apendicitis aguda complicada, entonces es muy probable que los ruidos hidroaéreos
se encuentren ausentes. Es muy importante realizar el tacto rectal y o vaginal, sobre todo cuando el examen de abdomen no es muy claro. Entonces es probable que sea una apendicitis pélvica. Y si es una apendicitis pélvica, puede estar al alcance del dedo si es que realizamos el tacto vaginal o el tacto rectal de manera adecuada. Este examen muchas veces es mejor indicado en niños y en ancianos, y la invocación que siempre les hago es que ustedes adviertan adecuadamente a su paciente el procedimiento que piensan realizar. Es decir, tienen que decirle señor, señora, en el caso de menores, decirle que a su menor hijo se le va a realizar este tipo de examen, que el dedo va a estar debidamente enguantado, lubricado y que van a ser lo más cuidadosos posibles para realizar el examen. Dentro de los exámenes auxiliares, es indispensable realizar el hemograma, una radiografía simple de abdomen. Siempre que pidan radiografía simple de abdomen en cuadros de abdomen agudo, pidan en dos posiciones, de cúbito supino y de pie, para evidenciar o no la presencia de niveles hidroaéreos. En muchos casos, es importante también una ecografía abdominal o eventualmente hasta una ginecológica, sobre todo en pacientes de sexo femenino y en edad fértil, porque es verdad también que algunos casos de embarazo ectópico complicado o embarazo ectópico roto pueden simular un cuadro de apendicitis aguda. Y hago el énfasis en embarazo ectópico roto o embarazo ectópico complicado, porque embarazo ectópico solamente, como embarazo ectópico, no da ninguna sintomatología hasta que se rompe la estructura en la que este embarazo se ha asentado. Es decir, por ejemplo, la trompa, la primera semana, 2, 3, 4 semanas, todavía la trompa es lo suficientemente elástica para soportar un embrión, pero si el embrión sigue creciendo, la trompa ya no, sus paredes no le permiten seguir creciendo y por tanto se rompe. Estamos hablando de un embarazo ectópico roto, ¿ok? Y entonces es que se presenta el cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Por otro lado, es importante hacer los análisis preoperatorios, como hemoglobina, hematocrito, coagulación, sangría, INR, ¿no es cierto? Grupo sanguíneo y RH, preparando al paciente para la cirugía. Aquí tenemos, por ejemplo, una radiografía en donde les decía a los grupos que han estado rotando conmigo que lo primero que tenemos que hacer es describir qué radiografía es. Esta es una radiografía simple de abdomen en posición de pie, en donde se aprecia lo que vendría a ser la sombra hepática en la parte superior derecha del abdomen. Además vemos una pelvis que por su estructura nos indica que puede tratarse de una mujer, y por la densidad ósea de las vértebras nos puede hablar que es una mujer de mediana edad. En donde vemos además una lateralización de la columna vertebral con cierta concavidad derecha, que podría estar en relación a un proceso inflamatorio en el hemiabdomen derecho, en donde además observamos un silencio radiológico en la fosa ilíaca derecha, y próximo a él, a este silencio radiológico, vamos a evidenciar la presencia de asas intestinales delgadas que ocupan básicamente el mesogastrio, distendidas con presencia de algunos niveles hidroaéreos que sugieren un cuadro de oclusión intestinal parcial, también en relación a un proceso inflamatorio agudo. Aquí tenemos una ecografía en donde vemos esta parte central
de color oscuro que corresponde a la luz apendicular. Luego vemos una zona más hiperecogénica de tipo circunferencial que corresponde a la pared del apéndice, la cual se encuentra engrosada, y alrededor de ella vemos también una formación circunferencial hipoecogénica que sugeriría la presencia de líquido periapendicular. Aquí tenemos un corte longitudinal de un apéndice cecal en donde vemos en el interior una formación hiperecogénica que podría corresponder a un fecalito que de alguna manera nos está mostrando una sombra posterior más o menos tenue. Aquí tenemos una tomografía en donde claramente se nota el apéndice cecal con un coprolito o un fecalito en su interior. Igualmente aquí lo tenemos, lo han medido hasta 11.5 milímetros. El diagnóstico diferencial se puede realizar con todas estas entidades que tenemos sobre el lado derecho de la diapositiva con letras pequeñas. Neumonía basal, peritonitis, colecistitis, ¿de acuerdo? Siendo las principales el embarazo ectópico roto, el quiste de ovario. Habitualmente un quiste de ovario, se le ha puesto solamente quiste de ovario. Puede ser un quiste de ovario roto, puede ser un quiste de ovario a pedículo torcido, una diverticulitis de Meckel, una infección del tracto urinario y hasta una litiasis renal, ¿no? Pero aquí tenemos una larga lista en las cuales debemos de pensar siempre para descartarlas como posible origen de la enfermedad que trae al paciente a nuestra emergencia. Aquí está la conocida por algunos escala de Alvarado. Esta escala de Alvarado es muy útil para el diagnóstico de apendicitis y observen ustedes. Quiero que observen unos datos muy importantes. Tiene un valor de hasta 10, en donde se le da un puntaje de 2 al dolor en el cuadrante inferior derecho, 1 al signo de Bloomberg positivo, 1 a la migración del dolor, 1 a la náusea o vómito, 1 a la anorexia, 1 a la temperatura mayor a 37, es decir, fiebre, y ahí nos quedamos. Quedémonos ahí por el momento, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Miren, con 7 puntos ya estamos hablando de una probable apendicitis, ¿no? Probable apendicitis. Y si se dan cuenta, los 7 son completamente clínicos. O sea, yo no necesito ni siquiera el laboratorio, ni una ecografía, ni una radiografía para tener una alta sospecha de una apendicitis aguda. 7 de 10 puntos son clínicos. La leucocitosis le da 2 puntos más, llega a 9, y la neutrofilia mayor de 70 le da 1 punto más, con lo cual 10. Pero si esperamos a tener 10 puntos, probablemente estemos nosotros ya viendo un caso de peritonitis aguda por apendicitis aguda complicada, probablemente con una ruptura. Entonces, fíjense ustedes, les decía a los estudiantes que han estado rotando conmigo, que yo los veo más como futuros internos o serumistas. Miren, una posible apendicitis con 5 a 6 puntos y una probable, es decir, más que posible, con 7 a 8. Y esto, solo por clínica, solo por clínica. Entonces recuerden esto para su práctica futura. Entonces, ¿qué hacer? Aquí tengo una imagen que está, perdón. No sé cómo quitarme esto. Ya está. Cuando encontramos el apéndice inflamado pero sin secreción, solamente se hace apendicectomía, cierre primario y no es necesario ni siquiera darle antibióticos. Cuando hay un líquido peritoneal turbio y apéndice inflamado, pues hay que hacer apendicectomía, cierre primario y darle antibióticos al paciente. Cuando el apéndice ya está roto, pero no hay absceso, se hace una apendicectomía, cierre diferido y antibiótico. Pero si hay un absceso residual periapendicular,
se realiza la apendicectomía, cierre diferido, antibiótico y DREN. Y eventualmente, cuando encontramos solo el absceso residual en donde prácticamente ya ni siquiera se visualiza el apéndice, simplemente hay que drenar esa zona. Esa es la conducta quirúrgica que se adopta generalmente. Y bueno, supongamos que entramos a operar una apendicitis aguda y resulta que el apéndice está sano, es decir, no tiene patología. Bueno, pues igual tenemos que hacer la apendicectomía. Si se trata de una adenitis mesentérica, también. En todos estos casos igual termina haciéndose la apendicectomía. Por otro lado, bueno, esto es más conducta quirúrgica que clínica quirúrgica, pero vamos a mencionarlo. Si enfrentamos un caso de diverticulitis, se hace la apendicectomía y la diverticulectomía. Si se encuentra un carcinoide de base del apéndice, se hace una secoctomía. En algunos casos he visto que se realiza una hemicolectomía derecha. En esos casos los cirujanos eran más agresivos. Si hay un absceso tubo-ovárico, se realiza la colocación de DREN y se le da antibióticos, además de salpingo o oophorectomía. Y si hay un embarazo ectópico, una salpingo-oophorectomía, y está en discusión si se realiza o no la apendicectomía. En lo personal, yo prefiero realizar la apendicectomía de todas maneras. Entonces les decía, ¿qué hacer si ustedes están en sus serums? Si el paciente tiene dolor, náuseas, vómitos, hiporexia, fiebre, es decir, todo por historia clínica y ustedes le encuentran además resistencia muscular, Maburne positivo, Bloomberg positivo, prácticamente ya están con un caso de apendicitis aguda. Si tienen la suerte de contar con exámenes auxiliares, podrán evidenciar leucocitosis con desviación izquierda y tal vez hasta una radiografía de abdomen o ecografía, pero esto no es tan necesario, porque aquí ya tienen el diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Qué hacer? Estabilizar al paciente. ¿Cómo lo estabilizan? Nada por vía oral, cloruro de sodio al 9 por 1000, le dan antibiótico que cubra aerobios y anaerobios, además de gram positivos y negativos, se le da analgésicos. Ojo, con el diagnóstico ya realizado y tienen que consignar en la historia la fecha, hora y vía de administración del antibiótico, para que a la hora que llegue en ambulancia al hospital, el médico que lo vaya a recibir sepa que ese paciente está con algún tipo de analgésico, porque tampoco es muy humano tenerlo sufriendo el paciente con dolor si el diagnóstico ya está hecho. Entonces aquí tenemos, miren, un apéndice hermoso, de la base, la arteria apendicular. Se suele, les mostraba en la mañana y creo que lo vamos a ver luego, hay un video más o menos interesante en donde se suele cauterizar bien pegado al apéndice, en donde si se dan cuenta los vasos son más delgados. Miren, aquí está un vaso grueso, pero aquí ya son más delgados. ¿Sí? Acá, acá. Y entonces se tiene que llegar hasta la base del apéndice. ¿Qué tipo de apendicitis tenemos? Pues tenemos una apendicitis catarral, flemonosa, supurativa, gangrenada y perforada. Brevemente cada uno de ellos. Se mencionan porque se espera que ustedes, en base a esta información, pues sigan estudiando y sigan profundizando. ¿De acuerdo? No crean que el examen es solo de la diapositiva. La apendicitis catarral, como se muestra acá. Se produce una obstrucción del lumen apendicular. Ya se ha dicho que se acumula la secreción mucosa, la cual distiende la luz, afecta la mucosa y la submucosa. Como se puede observar en la fotografía, hay edema y congestión de la serosa. Y el aspecto macroscópico es casi de aspecto normal. ¿Sí? Los vasitos se ven engurgitados y nada más. La apendicitis flemonosa. Aquí se van a ver afectadas todas las capas del apéndice. El aumento de la presión va a disminuir la circulación arterial
y se empiezan a producir ulceraciones y exudado mucopurulento a nivel de la mucosa. Y ojo, el infiltrado confiere un color más o menos rojo oscuro al apéndice. Quiero que lo comparen con el anterior. Observen ese y observen este. Claramente es evidente, y aquí inclusive hay una pequeña deformación, ¿no es cierto?, donde todo indica que hay un coprolito o un fecalito, ¿sí? Bien. Por otro lado, ¿qué tenemos? La apendicitis supurativa. Bastante similar al anterior, pero aquí ya en la luz apendicular encontramos material purulento y de olor francamente fecaloideo. Aparecen microabscesos en la pared y lo que se observa también, ya empieza a aparecer fibrina acá. Observen acá una capa blanquecina. Ya hay microabscesos, en fin, inclusive apenas se abre la cavidad abdominal, el olor fecaloideo es bastante intenso. En la apéndice gangrenosa, en la apendicitis aguda gangrenosa, observen el color. Este está hacia la base y este está hacia la punta del apéndice. Entonces la isquemia que se produce en la pared del apéndice va a condicionar pues zonas de gangrena y de necrosis, en donde se van a producir perforaciones de la pared y se contamina la cavidad abdominal. Aquí el olor fecaloideo es mucho más intenso. Y la apendicitis perforada, que generalmente se produce en el borde antimesentérico. ¿Sí? O sea, por acá viene el mesoapendicular y en el borde antimesentérico se produce una perforación. Aquí está inclusive lo que aparentemente produjo la perforación. Y nuevamente el líquido peritoneal es purulento y de un olor bastante fétido. Es importante también que nosotros recordemos que pueden haber presentaciones especiales. Por ejemplo, en los niños, en donde la fiebre es mucho más alta, los niños tienen un epiplón más corto, por tanto la probabilidad de peritonitis es más alta porque no hay forma de contener el daño. La perforación se da con más frecuencia en un 50 a 85%. En el otro extremo de la vida, en los ancianos, el cuadro suele ser poco típico, evoluciona más o menos rápidamente, pero como el anciano es bastante tolerante al dolor y suele quejarse poco, entonces el diagnóstico se retrasa y muchas veces son operados de peritonitis. También es importante mencionar que la apendicitis aguda puede hacerse un poco difícil de diagnosticar en etapas del embarazo, ¿no? Sobre todo en el segundo y tercer trimestre, y pueden llegar a producir partos prematuros por irritación uterina condicionada por la inflamación que es producida por la apendicitis aguda. Entonces ya hemos visto la apendicitis aguda, castrón, absceso y peritonitis. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una apendicectomía convencional o lo que se llama una apendicectomía abierta, es decir, con corte. Y aquí tenemos una apendicectomía laparoscópica que es cada vez más frecuente en casi todos los quirófanos a nivel mundial. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentarse en una apendicitis aguda o como consecuencia de una apendicitis aguda? Una pileflebitis, la cual es medianamente rara, que son abscesos hepáticos producidos por trombos sépticos y el paciente presenta pues fiebre, inclusive ictericia, y a veces podemos pensar en una colecistitis y en realidad no lo es. Es una pileflebitis. Puede haber una peritonitis generalizada, como vemos acá, miren ese abdomen abierto y adentro un mar de pus. Puede haber un absceso intraperitoneal, un absceso subfrénico, inclusive cuadros de obstrucción intestinal. Las complicaciones postoperatorias.
Hablábamos en la mañana algo de ello. Entonces, en el primer día se puede producir hemorragia, una evisceración por técnica inadecuada o un hilio adinámico. Segundo al tercer día, una dehiscencia del muñón, atelectasia, neumonías, infección del tracto urinario, una fístula estercorácea. Entre el cuarto y quinto día, infección de la herida operatoria. A partir del séptimo día puede producirse un absceso intraabdominal. Hacia el 10º día se forman las adherencias y más allá de los 15 días pueden formarse bridas. Esto no necesariamente tiene que ser tal cual, pero sí nos puede hacer pensar que en esas fechas es altamente probable que se produzcan. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué debemos hacer? En principio, una buena historia clínica, consignando los datos positivos y negativos. Hay que evaluar los antecedentes quirúrgicos si los tiene. En las mujeres jóvenes, evaluar el régimen catamenial. Y sobre todo, observar al paciente. Evaluar, reevaluar, no se cansen. ¿Qué cosa no debemos hacer? No debemos administrar antiespasmódicos sin haber precisado el diagnóstico. Tampoco debemos subestimar el caso, y menos aún pensar que el paciente está exagerando. El paciente es un sistema de alarma que nos está gritando que está mal, pero nosotros le decimos, ya señora, tranquila, no duele. Mentira, duele. Entonces no pensemos que no pasa nada. Recordemos siempre que más vale un por si acaso que un quién iba a pensarlo, ¿no? Entonces, si no sospechamos, no vamos a buscar los datos. Si no sospechamos, no vamos a pensar en apendicitis. Entonces, siempre pensemos, antes que el paciente se complique o muera y estemos diciendo, ah, sí, pues no, pero no se me ocurrió quién iba a pensar que se trataba. Entonces, recordemos este tipo de cosas. Bueno, un aforismo histórico por acá que nos recuerda que una peritonitis operada el primer día curará con toda seguridad. Al segundo día aún puede lograrse, pero más allá de este periodo, el pronóstico se presenta gravemente comprometido. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Les decía también que, por ejemplo, se realiza profilácticamente las apendicectomías en los astronautas y en los expedicionarios a la Antártida, ¿no? Imaginen que a un astronauta le da una apendicectomía en una estación espacial. ¿Qué hacemos? Entonces, preferible se les realiza una apendicectomía a ellos. ¿Ok? Aquí, ojalá que corra adecuadamente. A ver, un momento. Para algunos, este video ya es conocido. En mi grupo de práctica los he presentado, pero para los que no, les presento este video que espero que sea... Vamos a retroceder un poquito, ya, para irles explicando. La ubicación de los trócares, este es el hígado de un aspecto normal, la vesícula biliar de aspecto normal, está enfocando la pelvis, parieto cólico izquierdo, que generalmente es por ahí por donde debe ingresar el trócar. Miren ahí a ver, un ratito, vamos a retroceder un poquito. Miren el útero, trompa derecha, izquierda, ovario izquierdo, ovario derecho, esta es la pelvis, está ingresando el siguiente trócar. Esta es la fosa ilíaca derecha en donde se encuentra el apéndice fecal. Ahí lo tienen. Ahí tienen el apéndice fecal, miren, con los vasos congestivos, sin embargo todavía mantiene el color entre comillas normal. Entonces quiere decir que estamos ante una apendicitis catarral
Y este de acá es el mesoapéndice que se va a liberar y se va a ir seccionando progresivamente. Está cauterizando el mesoapéndice. Y se procede a la esqueletización del apéndice. Entonces está cerca a la base del apéndice. Ahora se va a ligar el apéndice con este tipo de nudo. Se liga y se corta el hilo. Luego se coloca otro nudo y otro nudo. En fin, vamos a correr un poquito ahí para que se absorbe. Se corta el segundo nudo. Se coloca un tercer nudo. Y se cauteriza el niño. Observen. Y bueno, luego ya se retira el apéndice. Y ahí lo tienen. ¿Ok? Bien. Entonces, creo que hemos cumplido con nuestra clase. Solamente dejarles un pensamiento final. A ver, perdón, no sé qué pasa.
Era la idea que les quería poner a todos. El título de médico no se sostiene solo con un clavo en la pared. Se sostiene con trabajo constante, ética irreductible y pasión por salvar vidas. Si no tienen eso, están a tiempo de poder trabajar para poder hacer fuertes aquellas pequeñas áreas débiles que puedan presentar todos ustedes. Creo que hemos cumplido en los tiempos, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Sí. Respecto a lo que es la antibiótico-terapia para la apendicitis aguda, ¿el esquema más recomendado sería la ceftriaxona más el metronidazol? Ceftriaxona más metronidazol, depende. Por ahí trabajan con clindamicina, trabajan con vancomicina, trabajan con ciprofloxacino, depende de lo que tengas a la mano, ¿no es cierto? Pero siempre que esté cubriendo el espectro antibiótico o el espectro bacteriano, no debe haber inconveniente. ¿Sí? ¿Alguien más para poder darle paso al siguiente docente? No quisiera perturbarlo. Doctor, sí, una pregunta Sí. más. Y en el caso de una mujer embarazada, como nos decía que es de difícil diagnóstico de la apendicitis, ¿qué otro estudio nos podría ayudar para una ecografía o...? Sí, puede ayudar una ecografía. Una ecografía puede ayudar. El tema es que, por ejemplo, hacer una cirugía laparoscópica en un útero grávido de más de 6 meses de embarazo también es difícil. Entonces ya es un tema que dejémosle a los cirujanos para el abordaje. Generalmente se prefiere una incisión pequeña. Muy bien, ahora sí, creo que es todo, jóvenes. Nos Doctor, una vemos. preguntita. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo más o menos suele demorar que se presente alguna complicación o es variable? Es variable. Entiendan algo, en los seres humanos, en las personas, todo es absolutamente variable. Es como el crecimiento, ¿no? ¿En qué momento menstruan las niñas? Bueno, unas menstruan a los 10 años, otras a los 14, otras a los 12. ¿En qué momento empieza el desarrollo corporal masculino o femenino como para un adulto? En algunos demora, en otros se hace antes, en fin, esto es bien variable. Esto es bien variable. Dos personas adquieren el mismo germen. A ver, una neumonía, uno termina en UCI y el otro la sacó barata y en 2 días está en casa, ¿no? Entonces, por ahí las cosas no se cumplen igual para todos, ¿ok? Doctor, Sí, doctor, tengo una duda más. Bueno, como nos ha mencionado, según la escala de Alvarado, el diagnóstico básicamente va a ser semiológico clínico, ¿no? De lo así que es la es. apendicitis. Entonces, ya con un diagnóstico de posible apendicitis, ¿nosotros ya podríamos darle analgésicos al paciente o tendríamos que requerir una prueba de imagen adicional? Yo pienso que sí, pero va a depender la circunstancia en donde te encuentres. Si haces el diagnóstico en el hospital, le puedes dar analgésico, pero si haces el diagnóstico en tu centro de salud, también le podrías dar el analgésico, pero consignando claramente en la historia que, por ejemplo, no cuentas con laboratorio, no cuentas con radiología, pero tienes el diagnóstico clínico y todavía le puedes poner, tengo 7/10 en Alvarado. Listo. Y lo transfieres al paciente. En el hospital ya le podrán hacer un hemograma y eventualmente inclusive una radiografía, ecografía, pero con el solo hemograma pueden completar la escala a 10 e intervenirlo quirúrgicamente. ¿Sí? Pero la idea siempre es una. Siempre que den el diagnóstico en un caso de abdomen agudo, cualquiera que sea el origen, denlo una vez realizado el diagnóstico, no antes. ¿Alguna otra pregunta? Esta vez parece que no hay más preguntas. Muy bien, jóvenes, nos vemos en cualquier momento. Hasta entonces. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. No, no. Hasta luego.